Muy bien, muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Modifiqué la invitación que tenían más o menos que era a las 8 de la noche. No vi la hora, entonces esta mañana les mandé otra nueva. Listo, sí la lograron ver. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestro proceso de formación. Entonces, la parte de presupuestos, voy a indicarles algunas cosas y yo inicio con tema nuevo de presupuestos. Vale. Bien, entonces, presupuesto. Determinar la predicción de los resultados y los flujos de dinero que deben de proyectar una organización genera cierta incertidumbre, donde los presupuestos proporcionan herramientas primordiales para la proyección financiera, eliminando considerablemente el riesgo futuro en el desarrollo de un negocio o una inversión, y permite controlar la ejecución de un plan de negocios o cumplir una meta propuesta dentro de la organización en forma más organizada. Entonces, cuando nosotros estamos planteando la situación de presupuestos, indicamos lo siguiente. Indicamos lo siguiente. Entonces, vemos que existe un grado de incertidumbre. Entonces, cuando hablamos del grado de incertidumbre, nosotros verificamos lo siguiente. Cuando hacemos proyecciones de ventas, proyecciones de costos y proyecciones de gastos, el grado de incertidumbre frente a esto es muy amplio. Amplio en el sentido porque existe un panorama de proyección donde ahí se mira el futuro y el futuro siempre tiene un grado de incertidumbre porque no sabemos qué pueda pasar. Por ejemplo, el presupuesto que se tenía de la parte de crecimiento de 2019 estaba basado frente a un pronóstico que venía un crecimiento y un desarrollo económico amplio. Llega el 2020, estamos finalizando 2019 y se cree que va a crecer, pero con el efecto de la pandemia, el presupuesto de 2020 cayó totalmente, porque igualmente no se lograron cumplir muchas metas económicas. Entonces se mira desde el presupuesto 2021 que se cree que va a haber una proyección grande en la producción y un crecimiento económico en todos los ámbitos a nivel internacional. Pero sí ese grado de incertidumbre porque igualmente no sabemos qué pueda pasar. Incertidumbre en ventas, incertidumbre de cómo van a estar los clientes frente al proceso de adquisición de productos y servicios y la incertidumbre frente a la parte de mejoras continuas frente al procedimiento que se tiene dentro del manejo del presupuesto. Entonces, nosotros eliminamos el riesgo futuro y desarrollamos una inversión, permitiendo controlar la ejecución del plan y cumplir con metas propuestas. Entonces, cuando hacemos un presupuesto, nosotros miramos algo que es una meta. Listo, una meta. Entonces, para la parte de ventas, nosotros vemos que la meta para el año 2022 sería un crecimiento estratégico. Por ejemplo, un aumento considerable en la cantidad de ventas y en la parte de SR, y en la parte de desarrollo. Permítame, por favor. Entonces, nosotros fijamos lo que es la meta. Entonces, si tenemos que las ventas para la meta Buenos días, del año... profe. Dime. Hola. Dime. Profe, qué pena, lo que pasa es que no me da para entrar, disculpe. Ok. Si fijamos la meta para el año de crecimiento en cantidades o en valor económico, si mi meta va a ser, por ejemplo, 200.000, pero si alcanzamos a llegar a por lo menos 150, entonces hay un desfase en la parte de la meta que se ha propuesto desde el presupuesto, un desfase económico que influye y acarrea ciertas condiciones empresariales. Entonces se Profe, una mira, pregunta. Usted ya dime, nos compartió esas diapositivas al correo. no señora, ¿Nos puede no hacer las, el favor de enviárnoslas si es tan amable?
pero en este momento no, más tarde se los envío Sí, cuando no hay monte el... problema. Gracias, profe. a la hora. Entonces, dentro de esta propuesta cumplimos metas y la organización sea más planeada frente al proceso de desarrollo empresarial. La aplicación de los presupuestos es amplia, sin importar el tamaño del negocio o la cantidad de recursos invertidos. Su uso siempre es vital de importancia para controlar, evaluar y hacer viable en cualquier proyecto. Ese es el ciclo PHVA, ciclo de planeación, hacer, verificar y todo eso. Entonces es importante porque cuando nosotros controlamos recursos, los recursos económicos se miran desde el crecimiento económico. Entonces aquí es muy importante desde la parte del presupuesto ver la base. Recuerde que cuando nosotros hacemos una base de presupuesto y hacemos una proyección, siempre miramos los costos como un referente para hacer el presupuesto. Entonces se mira desde los tres ámbitos del costo, que son el costo de materia prima, costo de producto en proceso, materia prima, costo de mano de obra directa y el costo de los IF, toda la parte de los IF, costos indirectos de fabricación. Entonces, nosotros vemos que es el componente primordial para hacer el presupuesto. La aplicabilidad de los presupuestos ayuda al negocio, del tamaño del negocio de la empresa, claro, porque nosotros vemos que yo puedo hacer un presupuesto para una pyme, o puede ser un presupuesto para una limitada, o puede ser un presupuesto para una SAS. Listo, entonces se mira desde esa óptica, porque el tamaño del negocio necesita un presupuesto, un crecimiento, una variable que se da frente al manejo. Su uso siempre es vital de importancia para controlar y evaluar. Planear integral y sistemáticamente el presupuesto que se desarrolla en un determinado periodo, permitiendo minimizar el riesgo. Entonces, siempre se mira el presupuesto por los periodos. Por ejemplo, es bueno tener los periodos presupuestados. Un presupuesto se tira por año. Si lo desea tirar a más amplio es porque usted tiene un crecimiento estratégico que se llama meta. Entonces se mira desde la parte de los periodos del presupuesto. Bien. Entonces tenemos el componente que permite dar un riesgo operativo. Miren, cuando ustedes han visto costos 2 y costos 1, digamos desde el ámbito del presupuesto también. Recuerda que en ciertos tipos de costos, ya sean costos estándar, o estimados, nosotros tenemos algo que lo que es lo real y lo presupuestado. Se mira que en la parte real o presupuestado, estándar, que lo real y lo presupuestado se mira desde esta óptica, que nosotros vemos que si lo real nosotros presupuestamos 200.000 y lo real nos gastamos 170, estamos cumpliendo con el Nelson, qué presupuesto. pena, me hace un favor. Dime qué pasó. Usted está proyectando la tablita de Excel. Sí, claro. Ay, es que yo no la veo. Me atrasé. Ahora, ¿la están viendo? Y ahora sí, pero me quedé en costos, materia prima. No vi el resto. Estamos acá, que son los tres componentes del costo. Y uno presupuesta de los tres componentes del costo. Y los componentes del costo ayudan a tener ese presupuesto. Entonces está diciendo que si hablamos del presupuesto real, pues si hablamos del gasto real y lo presupuestado, tiene como mayor injerencia frente al proceso de herramientas financieras, porque nosotros vemos de que estamos cumpliendo una meta. Entonces la meta es que lo real no supere lo presupuestado. ¿Listo? Entonces aquí sería, tenemos nosotros en nuestro ajuste, cuando da negativo es algo que se tiene que ajustar, porque igualmente lo real va por lo presupuestado y esto mira
desde la óptica que no estamos cumpliendo con los requerimientos empresariales. ¿Cuáles son las unidades? La primera unidad se llama aspectos generales del presupuesto. Vamos a hacer una definición y los componentes del presupuesto. Una estructura general del presupuesto. Unidad número 2, esa es la 1, la 2 es el presupuesto de administración, de producción y de ventas. Hablamos de la metodología para la elaboración de un presupuesto de administración, de producción y ventas, factores que influyen en la elaboración del presupuesto y su ejecución. Hablamos de un presupuesto CISO, hablamos sobre las normas de seguridad y salud ocupacionales. Yo no soy experto en esa área, la salud ocupacional, pero se mira desde el presupuesto CISO, aspectos generales y variables del presupuesto CISO y la importancia del presupuesto CISO. Presupuesto de gastos e ingresos no operacionales, la clasificación de los ingresos y gastos no operacionales, el impacto de los ingresos y gastos no operacionales en la ejecución presupuestal de la empresa, y miramos los indicadores de los presupuestos de tesorería, de los estados de flujo efectivo y el impacto en la ejecución presupuestal. Aquí les voy a enseñar por lo menos un método. Se saben hacer un flujo de efectivo, método indirecto. ¿Sí o no? Entrecortado. Saben hacer un flujo efectivo. Profe, más o menos, pero sí tenemos como alguna, o por ejemplo yo tengo una base de hacer un flujo de efectivo. Listo, entonces vamos a hacer esa parte. Muy bien, entonces esas son las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Vamos a verlas desde el aula. Las actividades que se tienen desde el aula son las siguientes. Se escucha entrecortado. Profe, ya Sí, no, ya profe. se escucha bien. Profe, yo creo que es internet, entonces no sabría decir. Muy bien. Bien, entonces, estaban por cortes. Sé que este es Innovame, hay cosas que no podemos modificar realmente. Entonces, la actividad número 2, esta es fácil, habla sobre el estudiante hará un resumen que le servirá de insumo para el desarrollo del taller de análisis presupuestal sobre producción y ventas de una empresa. Tiene el propósito de explicar la aplicabilidad del presupuesto de ventas, administración y producción de una empresa. Esta actividad le permitirá fortalecer la competencia de gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es hacer un resumen. Entonces, ustedes elaboren un resumen sobre la aplicabilidad del presupuesto de ventas que incluya las características y la aplicabilidad de los 3 tipos de presupuestos: administración, producción y ventas. Eso tiene que ver mucho con la parte, porque cuando hablamos de los 3 tipos de presupuestos, yo tengo que hacer un presupuesto de ventas, que es el inicial. Ese es el inicial para todo presupuesto. Proyecta ventas, proyecta producción y después la parte administrativa, que serían los gastos. Aquí está inmerso lo que son los costos. Estas son las unidades vendidas y la cantidad de dinero o recursos que se va a vender. Entonces se mira desde esta óptica. ¿Listo? ¿Les queda claro esto? Estudiantes, ¿les queda claro? Profe, Sí, sí, eso señor. es el resumen, ¿cierto? Sí, Sí, eso es profe. un resumen. Eso no es cosa del otro mundo. Pues un resumen es un resumen. Recuerde que, Profe, como señora, qué pena interrumpirle. ¿Los grupos de trabajo son de cuántas personas? 4 personas. Gracias. Profe, Tenemos, podemos trabajar individual. sí, si usted quiere trabajar individual, por mí no hay ningún problema. Listo. Bien, les recomiendo una cosa. Yo explico tema, pero la parte operativa de resumen usted lo hace. ¿Listo? Bueno, yo explico tema y explico para que ustedes sepan cómo, en qué proceso van formalizándose y van desarrollándose. ¿Vale? La actividad número 3. Profe, perdón, ¿hasta qué fecha tenemos para la actividad 2? Tengo que modificarlas. No las he modificado todavía porque tengo que cuadrar el aula de ustedes frente a la parte de poner las fechas, el enlace y el sitio de las grabaciones. Todavía me falta modificar algunas cositas y no he modificado las fechas, ni siquiera. Ah, bueno. Para que sepan, los grupos tienen fecha hasta el 30 de escoger grupos. Persona que no escogió grupo, trabaja solo.
No va a ampliar más fechas de grupos. Y la actividad número 3 dice, retome la lectura del capítulo 1, 2 y 3 del libro de presupuestos. Yo no le puedo mandar ese libro, tienen que descargarlo ustedes. Hago un repaso sobre el aspecto general del tema de presupuestos de producción y de ventas con el fin de afianzar el aprendizaje. Contadores, miren, voy a explicarles, de mí van a tener toda la capacidad intelectual para la parte de presupuesto. Le voy a explicar todo lo de presupuestos, ¿cierto? Hay una condición. La parte de presupuestos tiene una situación y es que nosotros debemos entender y manejar el presupuesto maestro, que es el más importante. Listo. Entonces, aquí tienen que hacer lo siguientes. Es una actividad no más de documento, no es de trabajo operativo. Elaborar un folleto que tenga en cuenta los siguientes aspectos. Información del folleto y permita optimizar los costos y gastos, minimizando el impacto presupuestal dentro del flujo económico de la organización. La información debe ser clara y concisa. Entonces tienen que hacer ustedes un documento. Listo, este es un documento que tienen que hacer ustedes. La actividad número 5 es el presupuesto CISO. Con base en lo realizado para la primera entrega, el grupo debe elaborar un presupuesto CISO. Yo le enseño cómo se hace. Listo. Y determinar las acciones preventivas y correctivas de la normativa vigente del presupuesto CISO. Actividad número 6. A partir de la lectura de documentos, identifique cómo se realiza el análisis de casos planteado en el capítulo número 4. Descargue, bueno, el taller de presupuestos no operacionales, vamos a lo descarga acá. Bien, ese es un análisis presupuestal. La dificultad de este análisis presupuestal es que no está todo concebido, no está todo, ¿cómo se dice?, parametrizado. Toca parametrizarlo. Es un análisis presupuestal que se debe hacer. Listo. Análisis presupuestal. Listo. Entonces, se mira desde un horizonte. La compañía Nuevo Horizonte se dedica a la producción de insumos químicos y agrícolas. Ha decidido contarle a usted para el experto para realizar un estudio sobre cuáles son los gastos no operacionales de mayor impacto que ha tenido dentro del presupuesto anual de la compañía, partiendo de un análisis cuantitativo. Es necesario determinar cuáles son los gastos no operacionales y clasificarlos, proyectarlos para el siguiente año y determinar una estrategia para permita reducir el gasto que mayor impacto negativo estén generando dentro del presupuesto. Bien, aquí están todos los gastos, ¿cierto? Es una parte de gasto, paga pantalla, todos los gastos. Listo. Se incluyen los gastos en cada periodo, concepto del gasto y el periodo de los gastos. Y se hace el análisis de cada gasto. Se hace un análisis de todos los gastos. Eso es un análisis. Listo. Okay. Entonces, hacen ustedes el análisis de los gastos. Actividad 7. Leer el capítulo 5. El enfoque para la planeación financiera. Un presupuesto de enfoque en direccionamiento estratégico y gestión de control de recursos. Y con base a la lectura, identifique los conceptos de flujo de caja, flujo de costos y flujo de neto de efectivo. Le voy a explicar cómo se hace un presupuesto de tesorería, ¿cierto? Teniendo en cuenta un balance, un estado de la situación financiera y teniendo en cuenta un estado de la situación financiera para hacer un flujo efectivo. Trataré de explicarle los dos, el indirecto y el directo, cómo se saca, a través del uso de fuentes y aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Hola. señor. Ok. Sí, profe. Aquí en la situación, aquí le dicen proyectar. Ahorita le explico cuando usted empiece la clase de presupuestos algo. Entonces, esto es la parte de proyectar teniendo en cuenta el IPC. Listo. Cuando no hay un presupuesto base cero. Ok. Y la actividad número 8 habla. Retome los apartados titulados resumen de cada uno de los capítulos del libro guía enfoque de la planeación financiera, en el cual el recurso identifique las definiciones, los principios y los conceptos básicos sobre presupuesto. Entonces, en grupos descargue el aula virtual, imprima el anexo parcial del presupuesto. Vamos a ver qué es de parcial lo. Este es el parcial 3 del presupuesto. Con estos resultados. Ok. Y responda al punto 2, realizando la proyección financiera de la empresa a 5 años, teniendo en cuenta el IPC. El tutor resolverá el parcial con ayuda del estudiante y simultáneamente cada grupo calificará su propio parcial. Bueno, eso lo calificaré yo, no lo dejaré a ustedes. ¿Listo? Entonces, esas son las actividades que se tienen diseñadas. ¿Dudas que tengan? Profe, hola, sí, De las fechas. con respecto a ese parcial o a esa actividad número 8, ¿será lo que está pues directamente en la plataforma? Sí, ya Pues se puede. actividad número 8 es el parcial, o sea que de pronto no nos vaya a cambiar o no se vaya a cambiar ese archivo de parcial. No tengo, pues en una vacación no me gusta cambiar algunos, por ejemplo, en costos, yo lo cambio, porque es más fácil que el evaluar un tema de costos con un solo ejercicio. Pero aquí no lo hago. Presupuesto realmente no. Ok, profe. Muy bien. ¿Dudas que tengan? Listo. ¿Están viendo mi presentación? Sí, señor. Profe, qué pena, usted nos comparte apenas pueda entonces esa Pero presentación. más tarde, ay, no sean tan intensos ya el domingo por la mañana, por Dios. Más tarde se los comparto. Más importante es esto. Listo. Empezamos. Sí. ¿Por qué se habla de las generalidades del presupuesto empresarial como una variable de gerencia estratégica? ¿Por qué? Profe, porque es en base a eso que se toman decisiones. Sí, en base a esa situación se toman las decisiones. Cuando nosotros miramos el proceso de generalidades del presupuesto empresarial, vemos de que están marcados frente a unas variables estratégicas, teniendo en cuenta ciertas situaciones. Un presupuesto es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo de tiempo. Mire, cuando hablamos de una estimación programada, nosotros tenemos que hacer de que toda la variable de presupuesto es una programación que se estima. Bien, a ver, frente a presupuestos, nosotros manejamos unas condiciones. Cuando hacemos presupuestos, lo tenemos que dividir por cédulas presupuestales. ¿Qué es una cédula? Una cédula presupuestal es poder desarrollar el presupuesto de cada área en un presupuesto generalizado, y cada área tiene su presupuesto para poder determinar su optimización en la parte de las metas que se están estipulando. Entonces, cuando nosotros vemos que
la optimización del presupuesto. Yo les hago una pregunta previa antes. Esta materia se le dijeron que era presencial, con alternancia. Profe, a nosotros no nos han dicho nada. Decían Profe, un a mí correo sí. que eran 8 clases virtuales y que las que restaban presenciales, pero que todavía no se sabía. Y que era pues, dependiendo pues la cantidad de personas. Bueno, yo lo Pues averiguaré. porque supuestamente grupos más extensos de 25, supuestamente no. Eso son 25. Bien. Entonces, cuando hacemos las cédulas presupuestales, lo hacemos por cada área. Entonces, podemos hacer una cédula presupuestal por compras, una cédula presupuestal por mano de obra, una cédula presupuestal por los gastos. Entonces, nosotros vemos que las cédulas presupuestales son como el garante para poder mejorar ciertas condiciones y poder determinar el control que se tiene entre el presupuesto. Nosotros tenemos unas condiciones muy especiales para obtener un organismo de periodo de tiempo determinado frente al presupuesto. Entonces, el empresario debe plantear con inteligencia el tamaño de sus operaciones. ¿Por qué plantearlo? Porque es un desarrollo que se tiene y se está dando. Entonces, nosotros vemos de que existe una planeación y miramos los ingresos, los costos y los gastos con miras puestas en la obtención de utilidades, cuyo logro es subordinado a la coordinación relacionada en todas las actividades de la empresa. Entonces, cuando hablo de las cédulas presupuestales, ustedes tienen que identificar que cada área hace sus presupuestos. Por ejemplo, contratación tiene su presupuesto. Claro. Contratación tiene su presupuesto, la parte de producción tiene su presupuesto, la parte de ventas tiene su presupuesto. Entonces, cada uno tiene su nivel presupuestal para uno controlarlo desde esa óptica. Realmente hay una coordinación que se tira desde las otras a otras áreas. Entonces, primero usted hace un presupuesto que es el más importante, es el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas es la columna vertebral de todos los presupuestos. De aquí parte para hacer toda la parte de presupuestos que se tiene. Y se hace una relación de todas las actividades porque determina cuál es el manejo de cada uno de sus factores. Las empresas hacen parte de un medio económico en el que predomina la incertidumbre. Por esto deben plantear sus actividades y si pretenden mantenerse en el mercado competitivo, puesto con mayor sea la incertidumbre, mayor será el riesgo por asumir. Entonces, cuando nosotros vemos de que existe un riesgo por asumir, hay una identificación que se valora por la situación del riesgo. Porque nosotros vemos de que frente al presupuesto existen unas variables que se tienen que controlar. Por ejemplo, hay 3 cuentas muy importantes. La primera cuenta se llaman deudores. Esta cuenta tiene deudores, tiene una variable de control. Entonces, eso se mira desde la parte financiera. Existe lo que se llama capital ocioso. Entonces tengo lo real con lo presupuestado. Si yo en lo presupuestado indico que voy a recuperar todo en 30 días y lo real fueron 45 días, nuestro capital ocioso fueron 15 días. Estamos perdiendo plata. En inventarios. Si decimos que lo real fueron 30 días y lo presupuestado fueron 45 días, no estamos perdiendo plata. Estamos cumpliendo, estamos por debajo de la expectativa presupuestal. Listo. Y proveedores. Ocurre lo mismo también.
que si lo real fueron por lo menos 45 días y lo presupuestado fueron 25 días, tenemos una descompensación. 20 días. Entonces, de que estamos trabajando con la plata de los proveedores frente a este concepto. Entonces, se mira desde el grado de incertidumbre para poder asumir ese riesgo que se tiene. ¿Cuáles son las ventajas? Se piensa en todas las actividades que se pueden realizar en el futuro. Se integran políticas y decisiones que los directivos pueden adoptar ante determinadas situaciones. Se fijan estándares en cuanto a la actuación futura y se concretan las actividades y se compromete al personal con las metas que se están realizando. Entonces, es un ciclo de planeación, organización, coordinación, dirección y control. Planeación porque prever todo lo que va a suceder en diferentes escenarios, conocer el camino a seguir, interrelacionando hacia las actividades, establecer objetivos y dar una adecuada organización, estructurar técnicamente las funciones y actividades de los recursos humanos y materiales, buscando la eficiencia y la productividad, coordinación porque busca la comunicación y sincronización en el equilibrio de todas las diferentes áreas y departamentos de la empresa, y dirección porque guía las acciones de los subordinados según los planes que se están dando de acuerdo con las necesidades y requerimientos del mercado, y el control mide su propósito en planes, programas y cumple con buscar correctivos. En la parte de monitoreo, seguimiento y acompañamiento. Recuerde que el presupuesto dentro de la parte de auditoría tiene un grado de importancia alto, porque cuando usted está haciendo la auditoría, mira ciertas cuentas para poderlas controlar. Recuerde que una de esas cuentas que uno controla son los costos, los gastos, pero los costos de producción, lo que es mano de obra y materia prima, y algunos gastos que se tienen en cuenta. ¿Qué limita el presupuesto? El presupuesto está limitado por la precisión de sus datos y depende del juicio o experiencia de quienes lo hicieron, lo determinaron. Y es solo una herramienta de la gerencia. El plan presupuestal como instrumento se construye para que sirva de orientación a la administración. Es un plan de orientación que se da nomás. Su implantación y funcionamiento necesita tiempo. Por lo tanto, sus beneficios se tardarán dentro de los segundo y tercer periodo, cuando se hayan ganado experiencias personales. Entonces, realmente necesita tiempo la implementación. Cuando usted hace un presupuesto por lo menos de un año, pues el tiempo es un año que se tiene que realizar. Se clasifican en los siguientes. La flexibilidad según el periodo que cubra, según el campo de aplicación de la empresa y según el sector en el cual se están utilizando el presupuesto. Entonces, pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados, flexibles o variables. Según el periodo, solamente son a corto plazo, un año, y largo plazo. Según el campo de operación o financieros, y según el sector, porque puede ser cualquier tipo de los sectores que tiene el presupuesto. Bien. Cuando estamos construyendo un presupuesto de ventas, nosotros partimos desde esa óptica de ventas. Entonces tenemos que el presupuesto de ventas es el punto de partida para preparar el presupuesto maestro, debido a que el volumen de ventas proyectadas influye directamente en todos los factores y elementos que componen el presupuesto. Por tanto, si el presupuesto de ventas se prepara con cuidado y correctamente, los otros también serán confiables y útiles. Bien, entonces, básicamente existen tres elementos de la proyección. Uno es efectuar un pronóstico estadístico con base en un mercado de tendencias de crecimiento de producto. Efectuar un pronóstico y proyección interno con base en las opiniones de los ejecutivos del personal de ventas. Analizar los factores que afectan el margen de ganancia en las ventas y analizar la tendencia de los factores. Y el pronóstico comprende cantidades y precios proyectados. Es importante esa parte. Pero cuando ya tenemos todo un bagaje y ya se tiene toda la empresa establecida, ya tiene producción y ya están ya mucho más tiempo en el mercado, realmente la parte de pronosticar cantidades no es necesario, solamente son proyecciones de ventas que se tienen. Cuando estamos elaborando un presupuesto maestro, se hace desde los pronósticos de ventas, es la base realmente, y de los niveles inferiores que se pueden tener para esto. Entonces se mira desde los vendedores, porque tienen un contacto directo con los clientes, se mira desde las ventajas de niveles inferiores como para poder saber su experiencia para poder hacer el presupuesto.
Y la empresa trata de combinar lo que son controles del presupuesto y la elaboración del presupuesto. Existen estos métodos. Métodos estadísticos, análisis de tendencias y mínimos cuadrados. Este es mejor, me gusta mucho esto. Análisis de correlación, me parece uno de los más difíciles que hay. Análisis histórico y específico, método de sección transversal, criterio de los vendedores, cuando esos son métodos estadísticos y no estadísticos, criterio de los vendedores, supervisión de las ventas, criterio del ejecutivo de ventas y criterio de los ejecutivos de la empresa. ¿Por qué se mira desde esta óptica? Porque se desarrolla realmente el presupuesto. Y tenemos, cuando son propósitos específicos, análisis de la industria, análisis de líneas de producto y análisis del uso final del producto. Cuando hablamos de métodos estadísticos como las tendencias, también el método de ritmo económico se emplea como base del presupuesto porque hay una tendencia que se mira. Y los métodos más usados para esta variable son método gráfico, método semipromedios. Voy a enseñar este método gráfico cuando hagamos el maestro. Semipromedios, método promedios móviles y el método mínimos cuadrados, que son métodos que se pueden partir. Muy bien, vamos a iniciar con presupuestos, un ejercicio de presupuestos. Listo. Entonces, para acortar situación, vamos a revisar el correo electrónico que les voy a mandar en toda esta presentación para que hagamos el presupuesto. Dudas que tengan contadores. Inquietudes. No, profe, pues hasta el momento no. Ah, ustedes están acostados en la cama viendo la clase. No se vale así. No, yo no estoy acostada. Hola. Para nada, se madrugó mucho, Nelson. Es que para nada. Ay, ¿cuántos con esa voz así como media dormida? Ay, mijito, ¿qué tal? Bañadita y organizadita. Fueron a parrandear allá en las ferias de las flores. Ay, María. Con el COVID, así es el COVID. Ah, no, yo no puedo, yo vivo en Marinilla, entonces, para irme hasta Medellín, no, qué pereza. Frío Marinillo. Uy. No, está haciendo solecito, Nelson. Bueno, Sí, el día entonces allá hace mucho jaleo. más rico el frío. Hay que hacer un uno más bueno con el frío. Ay, María. Profe, me va a hacer un favor. Dime. En lo que estábamos haciendo ahorita en la hojita de Excel, en la parte donde usted colocó presupuesto real, el real y el presupuesto, usted sacó 3.000 pesos o 30.000, no me acuerdo. ¿De dónde salió ese valor? No, eso es apenas estoy explicando. Ah, pero quería saber de dónde había salido el valor. Eso es explicando, espera que vamos a empezar ya el ejercicio de presupuestos. Bueno, pues. Ejercicio de presupuestos, espera que voy a mandar este. No tiene cuerpo el correo. Profe, yo mientras tanto le voy haciendo una pregunta. Buenos días. Hola. Profe, cuando uno, por ejemplo, inicia una empresa, una idea de negocio, el presupuesto que hay que presentar es pues como será solamente de activos fijos o pues cómo se desarrolla ese presupuesto cuando apenas está iniciando la idea de negocio. Muy buena pregunta. Eso es un presupuesto base cero. ¿Base cero? Sí, claro. Ah, bueno, profe. ¿Por qué base cero? Porque no tienes datos históricos. ¿Y la compra de activos? No, como para empezar el negocio. Lo que pasa es que cuando estás haciendo una compra de activos, haces un balance inicial, sí o sí, ¿cierto? El balance inicial, hace un balance inicial como para la constitución del negocio y saber cuáles fueron los aportes de los socios. Y frente al balance inicial, hay cuentas que porque no puedes hacer un estado de resultados inicial. Eso no lo puedes hacer, porque el negocio apenas va a empezar a funcionar. Exacto. Entonces se hace el balance inicial y no puede ser un flujo de caja tampoco porque el negocio no está funcionando. Eso necesita usted Pero si piden el presupuesto, entonces simplemente se pone todo en cero y ya. No, ojo, base cero, es que no, eso no es base cero. No, profe, explíqueme qué es base cero. No, eso no mate al señor que inventó el presupuesto.
¿Qué es base cero? A ver, les explico. La aquí ya las mandé para que digan que soy, ¿cómo se dice? Que no les mando. Aquí está, vamos a hacer un presupuesto, ¿cierto? Estos son los periodos. Para hay modelos que toman los periodos, ¿cierto? Periodos históricos. Y el base cero no toma periodos históricos, sino que es una función que se tiene. Por ejemplo, como no tengo datos históricos, si usted mira, cuando no hay datos históricos, yo le enseño esta fórmula. Es esta. Creo que la han visto ustedes conmigo, ¿sí o sí? Cuando no hay presupuestos históricos, datos históricos, yo parto de un base cero. Yo lo hago a través de esta fórmula, que es el crecimiento mínimo esperado. Apaguen los micrófonos, por favor. Jóvenes, apaguen los micrófonos. ¿Qué? ¿Se va a quitar el vestido? ¿No pongas una blusita sencilla? No, un rico de cabeza. Yo no quiero. Mami, cuere. Dime Elvira, se apague el Elvira, micrófono. micrófono. Muy bien. Entonces, cuando no hay datos históricos, yo parto de este. Crecimiento mínimo esperado. Está acá. Mire que aquí en uno de sus trabajos está. Este no es, este no es. A ver, Glorín, acá. Está acá. Ahora acá. Teniendo en cuenta un histórico del IPC. Cuando no hay datos históricos, yo tomo el IPC, índice de precio del consumidor. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de presupuesto? Se llama base cero. Base cero porque no tengo nada histórico, sino que me toca calcular el presupuesto de crecimiento teniendo en cuenta, yo lo hago desde la parte mía, desde yo, Nelson Montoya, lo hago con el PIB más la inflación. Algunos toman la inflación o más, pero yo tomo los dos. ¿Sí me hago entender? Cuando no hay presupuesto, no hay datos históricos. Hola. Sí, profe. Sí, eso se llama base cero. Base cero es que empezamos sin ningún dato histórico. Muy bien. Vamos a pasar esta información. Y empiezo con un estadístico. Se llama mínimos cuadrados. Entonces lo voy a colocar acá. Le quito el control Z. Profe, usted sí envió el correo, a mí no me llegó. Sí, yo lo mandé, claro. ¿Me lo quiere reenviar por? Voy a escribir mi correo. Exactamente. Yo lo envié. Pero el correo tenía solo las diapositivas, ¿cierto, profe? Necesito la diapositiva nomás. Profe, pero me quedó mal escrito, me quedó .edi, es .edu. Ay, Dios. Italia. Es L, ¿cierto? Hoy. Sí, L. Ramírez V2. Eso.
Listo. Dice cuando el año pasado. Este es un método estadístico. Okay. Y necesito esta presentación. Listo, ¿me dice cuándo? ¿Hasta qué hora es la clase de ustedes? Profe, hasta las 10:44. 10:44, 2 horitas y 15 minutos. Ya. Listo. Listo, profe. Ok. Este presupuesto se puede sacar de dos maneras. La primera manera, así, estadísticamente, con historial. Y la otra es a través de una función que tiene el gráfico de dispersión. Voy a poner chiquitico. Lo veo. Gráfico de dispersión. Entonces, lo va a hacer de manera matemática, no con el gráfico de dispersión. Entonces, el gráfico de dispersión tiene la siguiente situación. Tiene lo que es confusión. Supongamos, voy a graficar eso así. Es una gráfica nomás, para que no lo hagamos así en estos momentos. Entonces, gráfico, listo. Entonces le pongo las variables con la función. Esta es la función que yo necesito. Esta es la función que yo necesito para hacer el presupuesto. Listo. Ahora, cada uno es una variable que se tiene que calcular. Entonces, este presupuesto parte de algo que se llama, es un método que se utiliza para graficar los datos que presenta una tendencia de características de crecimiento de línea recta. Y específicamente es una ecuación que establece la manera. Entonces, la ecuación es esta. Esta es la ecuación. Es una función. Entonces la voy a colocar por acá. Ok, esta es la función. Listo. Entonces, a este cuadro le voy a cambiar los nombres. Primero, le voy a agregar las siguientes columnas. La primera columna la vamos a llamar T, minúscula. La segunda columna la voy a llamar Y sub I por T sub I. Y la tercera columna, esta la voy a llamar
t a la 2. Listo. Me dice cuando estén listos. Queridos estudiantes de Contaduría Pública, ¿qué sienten ser contadores? Profe, una pregunta, pues, yo no sé, ya cuando uno va directamente, pues ya al campo, profe, porque pues nosotros sí necesitamos, obviamente, pues obviamente la teoría es muy importante, ¿cierto, profe? Pero ya cuando uno va al campo directamente, pues yo me imagino pues que cuando yo ya vaya, pues no, yo no me voy a acordar de esas fórmulas, profe, o sea, esos gráficos son necesarios a la hora de presentación de un presupuesto ya en la vida real. Lo que usted tiene que presentar es un presupuesto maestro. Por eso, y eso pide las gráficas que vamos a hacer, o qué, profe. No, yo no voy a hacer gráficas aquí. No, usted estaba No. diciendo, profe, que iba a hacer una gráfica, No, ¿no? no, 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 no. Ojo, ojo. Ah, Lo que estoy diciendo es que este presupuesto se puede, mira, esta fórmula, esta función, mejor dicho, esta función se calcula de dos maneras. Una manera estadística, que es así, como la calcular, ¿cierto? sí. Porque ya existen programas de presupuestos. Y la otra es a través de esta función de la gráfica de dispersión. De una gráfica de dispersión. Listo. Ah, bueno, profe. Yo lo hago chiquitico para que vea. Entonces, seleccionar dato, aunque lo gráfico esto. Inserto. Esto. Muy bien. Existe esta función, ¿verdad? fx. Esta es la función fx. Mire la función. Esta es la función que yo necesito. Es lo mismo que esto. Profe, ¿usted cómo hace para que salga la función? Aquí, diseño rápido. Pero no lo metamos con función todavía hasta que hagamos el presupuesto maestro, que ese es el más importante de todos. Aquí porque tengo que explicarle cómo es mínimos cuadrados. Esta es la función, esta es la misma función, es lo mismo. Todo esto es lo mismo que esto. ¿Listo? Bien, entonces sigamos. Okay. Listo, mínimos cuadrados. Todos van acá. Entonces ventas lo voy a llamar Yep, Sui. Perdón, Yesui. Me equivoqué la. Todos van ahí. Sí, profe. Muy bien. Test tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo tiene sumatoria. Bien. Voy a hacerlo y los voy a esperar. ¿Qué sería? Cantidad por tiempo. Y autosuma.
Listo. Listo. Sí, profe. Aquí sería t a la 2. Este elevado a la 2. Profe, me hace un favor y me vuelve a mostrar cómo se hace esa fórmula, ¿Cuál fórmula? esa última. Este elevado. Esta parte está en al gran, después de la ñ está el elevado. Al gran y después de la ñ. ¿Sí te salió? Profe, después de la N. Ñ. Ah, ya. R. ¿Te salió? Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Listo. Entonces, arrastro y la autosuma. Ya tenemos las sumatorias. Bien. Entonces, Y es demanda. Esta es demanda de unidades. Profe, me hace el Mira. favor, me muestra la última forma, por favor. Claro. Profe, me hace un favor. Dime. Profe, es que a mí me da otra cosa. Sí, dime. Rosy, hágale tranquila que yo luego pregunto. Dime. Eso, porque es sobre el 1, es sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Gracias, profe. Profe, Sí, a mí en la fórmula de Y sub I por T sub I, porque al final me da un valor diferente y no 12.890. pues no sé, tienes que mostrarme, compártame pantalla. Ya voy. Ay. Profe, no me deja compartir. En la parte de arriba aparece un cuadrito y una flechita dentro del cuadrito. Le das Sí, ahí profe, pero y le no. das toda la pantalla. Clia toda la pantalla. Abrir. Y les dice pantalla, le das pantalla. Ya. Profe, ¿sí está viendo mi pantalla? Sí, ahora sí, muéstrame por favor. Mira, ¿por qué me da este valor? Amplíalo un poquito, es que estoy como medio ciego. Ahora sí lo ves. Dale doble clic, por favor, a la fórmula. Doble clic. Así Ya. estás porque estás multiplicando ahí, señorita. No es multiplicación, Profe, no es Ay, suma. ¿qué? No, ¿Era eso es así? suma. Es suma, no multiplicación. Ah, profe, es que yo arrastré. Yo vi que arrastró y yo hice lo mismo. No, señora, es suma.
No, 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 no. Entonces, ¿qué sumo? Es Autosuma. autosuma. Pero no Autosuma. me da. Todo el párrafo, toda la columna. La columna nomás. Sí, ya me dio. Qué pena, sí, ya me dio. Muchas gracias. Claro. Bien, ya tenemos esta variable. Ahora sí, cada uno de los elementos se consulta. Primero se hallan estas dos y después se hallan estas dos. Bien, Y es demanda, T es tiempo, AB son constantes, esos son AB y esos son los datos. Primero voy a hallar este, entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar y lo voy a poner aquí abajo. ¿Dónde? Primero voy a hallar esta. Bien, entonces dice que es sumatoria de Y sub I. Entonces aquí, Y es igual Apaga los micrófonos, por favor. Y es igual a la sumatoria de Y sub I. Este es Y sub I. Y sub I, este. El tiempo. ¿Cuántos periodos hay? 6. Divido los 6 periodos. Y es igual a este dividido este. Este Y. Primer dato. Profe, me quedé, porque mientras recorté la fórmula esa, no vi qué hizo. Dale. Y es la sumatoria. 3510 es este. Ese es 3510. Toda esta sumatoria. ¿Dividido qué? 6. No el último dato, sino los 6 periodos que hay. Hay 6 periodos. 6 periodos. Dividido 6. Entonces da esto. ¿Qué hace? Gracias, profe. A la hora. Listo. Sí, profe, muchas gracias. No, yo me quedé perdida como ella. ¿Dónde quedaste perdida? Profe, ahí me quedé. No sé qué tengo que hacer. La Y es igual a la división de ¿qué? 3510 dividido 6. 3510, que es la sumatoria de todas las unidades, y 6, que son el tiempo. No el último dato, sino 6. 6, que es el tiempo. El número de periodos. Listo, profe, gracias. A la hora. Muy bien. Siguiente dato. Voy a hallar T.
Voy a hallarte. Sí, la clase está grabada. Hay que desconfianza. Ya, grabación y con transcripción y todo. Grabación. Bien, voy a hallarte. T. T es igual sumatoria de T sub I. T sub I, que es esta. 21 dividido el número de datos. Recuerde, el número de datos son 6. No es el último dato, sino 6. Es igual 21 dividido 6. Me dicen cuando lleguen hasta ahí, por favor. Listo. Listo. Sí, profe. Sí, porque el otro sí es un poquito más complicado. Ok. Listo. Ahora ya tenemos T y ya tenemos Y. Ok. Ahora sí voy a hallar las funciones para hacer la proyección. Las funciones son A y B. Entonces primero hallo A. Voy a poner acá. Esta es la función de A. Entonces A es igual a es igual. Profe, espere. Bueno, está bien, esto espero. Pues. Pero me dice cuándo esté listo. Ya, profe, muchas gracias. A es igual a Y. ¿Y cuánto es Y? Y es igual a 585 menos, voy a transcribir, primero coloco la T y después la B, menos 3.5 de B. Listo. Tenemos una ecuación con una incógnita.
¿Listo? Sí, profe. Ok. Ahora, lo que no tenemos es B. ¿Qué toca hacer? Toca hallar B. Toca hallar B para poder hallar A. Muy bien. Voy a copiar la fórmula para esperarlos. B es igual a T por Y, sumatoria. Entonces, T por Y sería, es esta. 12.890. 12.890, que es la sumatoria, menos A que multiplica T. Yo tengo a T. Entonces T es igual a 3.5. Es igual a 3.5 que multiplica a A. Y A es igual a 585 menos 3.5 de B. Todo esto dividido por sumatoria de T a la 2. Y T a la 2 es 91. Así queda la fórmula. Ahí los espero. Y resuelvo sus dudas. ¿Listo, contadores? Sí, profe. ¿Difícil o Sí, fácil? profe. Muy bien. Calculo. Hago una multiplicación. 3.5 multiplica a este. Automático, que eso que esta fórmula está planteada. 25. A. T a la 2. Entonces aquí la sumatoria de T. No es 3.5, me equivoqué, es 21. Le sale el 21 acá. Es el 21. La sumatoria de T a la de T. Es este, la sumatoria de T. Corrígalo, por favor. Ok. 21 multiplica a este y multiplica a este. Ok. Entonces, es igual
890. Primero es negativo por ley de signos. Entonces aquí sería más 21 por 585. Entonces sería 12.800, aquí sería 12.285 más, pues aquí coloco 21 por 3.5, 73.5. Entonces aquí sería más 73.5 dB, que va a ser dividido por 91. Entonces espero ahí. Profe, qué pena, por favor me muestra cómo sacó el 12.285. Claro, la multiplicación entre 21 y 585. Profe, me muestra de nuevo en 73,5 de dónde salió. Claro. 21 por 3.5. Listo. Sí, profe. Ok. Ahora, uno términos semejantes. Términos semejantes, ¿por qué? Porque unos términos semejantes. El 91 está dividiendo, pasa a multiplicar la b. Entonces queda 91 de b. El 73 está sumando, pasa a restar, menos 73.5 de b, que es igual a 12.890 menos 12.285. Hago la resta entre estos y estos. Entonces, 91 menos 73.5. Entonces aquí sería 17.5 dB, que es igual a, pues aquí sería más 12.290 menos 12.285 a 605. Entonces espero ahí. Entonces 17.5 está multiplicando, pasa a dividir. Es correcto. Pasa a dividir. Nelson, qué pena, me dice dónde salió el 605. De la resta de estos dos. Este y este.
¿Listo? Sí, señor. Ok. Entonces, es igual a 605, que va a ser dividido por 17.5. Es igual, dividido esto. Ya tengo la función de B. Ya tengo la función de B. Profe, es tan amable, me muestra la fórmula. Claro. ¿Fácil, sí o no? Fácil, sí o Gracias, sí. profe. ¿Fácil o difícil? Profesor Nelson, yo lo que no comprendo, por lo menos para darle el sentido, porque 91 pasa, el que está dividiendo pasa a restar, por lo menos acá sí, él no solamente divide 7.5b, sino que divide toda la operación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál? Este 91, porque luego pasa a, pues, Multiplicar. ¿por qué se convierte en b? Ajá, exactamente, porque se convierte, Lo que pasa es que está dividiendo toda la operación como lo habías dicho, ¿cierto? ajá, Entonces, no puedo dividir. Yo no puedo dividir toda la operación teniendo en cuenta que tengo aquí no he hecho la operación. Entonces, para hallar términos semejantes, este pasa a multiplicar la b. Matemáticamente pasa a multiplicar la b para unir términos semejantes y después, cuando haga la ecuación, poder pasarlo como resta, no como división. ok, entiendo. Mira que pasó como multiplicación, ¿cierto? Así es. Hago la resta y ya pasa a restar todo. En este caso, ya pasa a restar todo y lo paso como a dividir. No estoy haciendo nada malo, sino que estoy haciendo la división con términos semejantes. Lo ideal es despejar la B. Lo que necesitamos es despejar la B. Ok, gracias, profe. A la hora. Ok, ya tengo el resultado de la B. Reemplazo aquí en la A. Entonces, A es igual a 585 menos 3.5 que multiplica a 34, va a copiar 4 decimales, 54, 17, 35, 34, 34.5, 57, 14, 57, 14. Entonces, A vendría a ser, hago la multiplicación primero, sería más 3.5 por esto. Entonces queda 121. Cerrada, ¿cierto? Es una cifra cerrada. Aquí sería 585 más, no, 121. Entonces A es igual a Profe, 5. Señora, ya. A mí me dio 120.999, ya entendí. Gracias. sí, 121. 585, ay, perdón. 585 menos. ¿Cuánto digo que va a ser el vendedor ambulante?
Bien, entonces aquí sería 585 menos... Profe, ¿me puede repetir Sí, de dónde sacas el 121? Que es que no me he dado, porfa, nuevamente. 121 es la multiplicación Y profe, de 3.5 por B. La multiplicación. Da 121. Y cuando tenga un 121, 585 menos 121 nos da 464. Ya tenemos la función. ¿Listo? sí, profe. Ok. Ustedes acá están en clase. Acá están en clase. Estudiantes, acá están en la clase siguiente. Profe, A las- nuevamente a las 11. Profe, después de la suya, después A de las la, a 11:30. 11:30. Faltan 10 minutos. Voy a hacer esto. Necesito estos datos. Ok. Aquí tenemos los periodos. Este es T. 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Listo. Periodos que voy a proyectar. 2021, 2022. Este se convierte en periodo número 7 y ese periodo número 8. Entonces, cuando tengo los periodos, ya aplico la función. La función es todo esto. Esta es la función. La función que yo tengo que aplicar. Te voy a quitar la Profe, X. deme un momentico, yo hago esa fórmula.
Listo, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, la función dice lo siguiente. A es este. Es este 464. Y B. Entonces tenemos A y B, ¿cierto? Entonces, para el año 2021, que el periodo es 7, ese es el periodo 7, entonces aplico más A, es 464, más B, que multiplica al periodo 7. F4 y F4. Enter. Entonces, para el año 2021 se tienen que vender 706 unidades. Si arrastro, para el año 2022 se tiene que vender 740 unidades. ¿Entendible? ¿Preguntas? Profe, me volvió a mostrar la fórmula del 706. Claro. Ahí está. Muy bien. Los dejo aquí para que podamos descansar para la otra clase. ¿Les queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Que tengan feliz día. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gracias. profe. Chao. Profesor, gracias.